días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes y por favor, discúlpeme con la pronunciación de algunas palabras tal vez, pero una mezcla de muchas dialectos, supongo, pero estoy tan agradecido de tener esta oportunidad de traer la palabra de Dios a ustedes. Y vamos a estudiar de los 4 evangelios, centrándonos al empezar con Mateo capítulo 28. ¿Todos pueden escuchar bien? Qué bueno. Oremos. Dios, humildemente venimos ante ti esta mañana, pidiéndote que liberes nuestras mentes de toda distracción mundana. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra de verdad, por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor, a conocerte mejor y a crecer más y más para ser como Cristo. Sean gratos las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, ahora abramos nuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y voy a leer versículo 1 hasta 10. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es la palabra del Señor. El domingo, el día del Señor, celebramos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esta mañana consideremos a varias mujeres importantes que las Escrituras destacan en medio de los relatos de los evangelios. Estas son las mujeres del domingo de resurrección. Las Escrituras hacen mención especial de varias mujeres que estuvieron presentes en ese primer domingo de resurrección cuando Cristo resucitó
sobrenaturalmente de entre los muertos. De hecho, Dios escogió a varias mujeres para que fueran testigos de los acontecimientos que ocurrieron en esos 3 días más importantes en la historia de los hombres. La mención de estas mujeres por su nombre en los relatos evangélicos es muy significativa, porque hace 2000 años las mujeres a menudo eran menospreciadas y maltratadas en la sociedad. Sin embargo, a los ojos de Dios, las mujeres son iguales en valor y valía a los hombres y tienen un papel especial que desempeñar en la iglesia de Cristo. Algunas de las mujeres más extraordinarias de las Escrituras incluyen Eva, Sara, Raab, Ruth, Ana, la madre de Samuel, María, la madre de Jesús, Ana, la profetisa, la mujer samaritana de Sicar, Marta y María, María Magdalena y Lidia. Estas mujeres son muy importantes y han servido como modelos a seguir para las mujeres cristianas a lo largo de los siglos y continúan hablándonos hoy. Esta mañana consideraremos a las mujeres del domingo de resurrección, centrándonos en primero las mujeres a la cruz del Calvario. Segundo, las mujeres a la tumba de Cristo. Y tercero, las mujeres a la tumba vacía. Primero, consideremos a las mujeres a la cruz del Calvario. Vamos a leer del Evangelio de Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Leamos Marcos 15, 33 al 41. Y vamos a considerar muchos pasajes esta mañana y si quieres doblar, puede o solo escuchar lo que quiere. Marcos 15, 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. En los relatos paralelos del Evangelio de Mateo y Juan también leemos en Mateo capítulo 27, versículos 55 a 56. Mateo 27, versículos 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús
desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, quienes eran Jacobo y Juan. También en Juan 19, versículo 25. Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Si juntamos estos tres relatos evangélicos, obtenemos este relato compuesto. En la crucifixión de Cristo, en aquel viernes bueno de la muerte de Cristo por los pecados de su pueblo, había junto a la cruz de Jesús muchas mujeres que miraban desde lejos. Estas mujeres incluían a María, la madre de Jesús, María, la esposa de Cleofas, que podría ser María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. Salomé, probablemente la madre de los hijos de Zebedeo, quienes eran Jacobo y Juan, y que también era probablemente la hermana de la madre de Jesús. También María Magdalena y muchas otras mujeres que subieron con él a Jerusalén. Estas mujeres siguieron a Jesús y le ministraron cuando estuvo en Galilea y continuaron siguiéndole desde entonces. ¿Te diste cuenta de que se hace referencia a María Magdalena en los relatos de Mateo, Marcos y Juan sobre la crucifixión de Cristo? ¿Quién era ella? ¿Quién era ella? Las escrituras nos dicen muy poca acerca de quién era María Magdalena. Nos dice que ella era una mujer de la cual Cristo había expulsado 7 demonios. Marcos 16, 9. En otras palabras, Jesús le había liberado de la posesión demoníaca y ella se había convertido en una fiel discípula de Cristo. En el Evangelio de Lucas aprendemos que durante el ministerio terrenal de Jesús, varias mujeres lo acompañaron a él y a sus 12 discípulos, mientras él recorría cada ciudad y pueblo, predicando y trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Lucas dice que había ciertas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades, entre ellas María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, la mujer de Chuza, que era la mayordoma de Herodes o la administradora de la casa de Herodes, y Susana y muchas otras. Todas estas mujeres ayudaron a proveer para Cristo y sus discípulos, ya que contribuyeron generosamente a su sustentamiento y necesidades financieras. Todas estas mujeres eran siervas humildes que amaban mucho a Jesús y deseaban servirle y aprender de él. Ellas fijaron un viaje de 80 a 100 millas o 130 a 160 kilómetros desde Galilea hasta Jerusalén para seguir a su Señor.
Como hemos visto, Dios menciona a algunas de estas mujeres por su nombre. Sus nombres están registrados para siempre en las Escrituras como testimonio del fiel servicio que ellas prestaran a Cristo. Juan Calvino hizo una observación interesante acerca de las mujeres junto a la cruz. Ahora bien, aunque el apóstol Juan no se apartó de la cruz, Juan 19:26, sin embargo, no se hace mención de él, pero solo se alaba a las mujeres que acompañaron a Cristo hasta la muerte, porque su extraordinario apego a su maestro se mostró más notablemente cuando los hombres huyeron temblando. Cuán fuerte debe haber sido su apego a Cristo, en el sentido de que incluso cuando Cristo fue expuesto a la más bajo vergüenza, estas mujeres no dejaron de reverenciar. Los discípulos de Cristo huyeron por temor de caer bajo la misma condenación que su maestro. Sin embargo, esas mujeres se mantuvieron valientemente cerca de la cruz. Se aferraron a Jesús, incluso cuando aparentemente el mundo entero lo había abandonado. Qué difícil debe haber sido para estas mujeres ver a Jesús tan injustamente abusado y deshonrado. Simeón le había dicho a la Virgen María en Lucas 2:35 que una espada traspasará tu misma alma también. Los tormentos de Cristo en la cruz se convirtieron ahora en el tormento de María. Al contemplar sus heridas, ella debe haberse llenado de un dolor inexplicable, pena y tristeza por la muerte de su hijo primogénito. Es algo terrible de una vista. Bueno, habiendo considerado a las mujeres a la cruz del Calvario, consideremos en segundo lugar a las mujeres a la tumba de Cristo. Las mujeres a la tumba de Cristo. ¿Recuerdas a las mujeres que estuvieron presentes en el entierro de Cristo? En Mateo capítulo 27, versículo 57 a 61, leemos. Mateo 27, versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Así también leemos acerca de la sepultura de Cristo en Marcos capítulo 15. Marcos 15, versículo 42 a 47. Marcos 15, 42.
cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. A partir de estos dos relatos, vemos que María Magdalena y María, la madre de José, a quien Mateo llama la otra María, estuvieran presentes en el momento del entierro de Jesús y vieron dónde lo ponían. Una vez más, no se menciona a los discípulos de Jesús. ¿Dónde estaban Pedro, Jacobo y Juan, el círculo íntimo de seguidores de Jesús? ¿Dónde estaban sus otros discípulos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, el hijo de Alfeo, Tadeo o Judas, hermano o hijo de Jacobo, y Simón, llamado Zelote? ¿Dónde estaban? No se encontraban por ninguna parte, pero sí estas mujeres piadosas. En ausencia de los hombres que Cristo escogió para seguirlo y envió para ser sus apóstoles, estas mujeres fieles se convirtieron en testigos de los acontecimientos de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dependerían de su testimonio cuando más tarde registraran los acontecimientos de estos 3 días más importantes de la historia del mundo. El doctor Lucas añade en Lucas 23, versículos 55 a 56, Lucas 23, 55, estas palabras. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas preparan especias aromáticas y ungüentos y descansaran el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas señala la piedad de estas mujeres fieles, que observaran cuidadosamente la ley de Dios, descansando en el día de reposo conforme al mandamiento. En las primeras palabras de su evangelio, Lucas dice que mucho de lo que escribió le llegó a través de aquellos que eran testigos oculares. Parece que estas santas mujeres, junto con José de Arimatea, fueron los testigos oculares de los que Lucas dependió para su relato de la sepultura de Cristo. Porque estas mujeres fieles habían seguido a Cristo hasta su tumba. Habían observado la tumba y cómo fue colocado su cuerpo. Hermanos y hermanas, amigos, amigas, hemos considerado a las mujeres a la cruz del Calvario y a las mujeres a la tumba de Cristo. Y ahora en tercer y último lugar, consideremos a las mujeres en la tumba vacía. Los 4 evangelios nos dan
un relato de la resurrección. Al considerar los cuatro relatos, notemos el papel prominente de María Magdalena en el relato de la resurrección de Cristo. Qué sorprendente es que no es la madre de Jesús, la bienaventurada María, que era virgen antes del nacimiento de Jesús, sino que es María Magdalena, a quien Dios destaca en cada uno de los relatos evangélicos. Es cierto que varias otras mujeres estaban presentes en ese momento, junto con María Magdalena y la madre de Jesús. María pudo haber estado entre ellas. Pero es evidente que en estos relatos se le da prominencia a María Magdalena. María Magdalena, una mujer salvada solo por la gracia soberana de Dios. Ella fue la primera persona que vio y escuchó a Jesús después de su resurrección. En la primera lectura de las Escrituras de Mateo 28, 1 a 10, nosotros consideramos el relato de Mateo sobre la resurrección de Cristo. En ese primer domingo de resurrección, el ángel de Dios reveló la gozosa noticia a este grupo de mujeres, que incluía a María Magdalena y la otra María, María la madre de Jacobo. Y él envió a este grupo de mujeres para que contaran a los discípulos de Cristo las buenas nuevas de la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Cómo respondieron estas mujeres a las noticias que recibieron? Mateo relata que ellas respondieron con temor y gran alegría. Con temor y gran alegría. Su gozo es evidencia por el hecho de que corrieron a dar la palabra a sus discípulos. Sin embargo, antes de que llegaran a los discípulos, Jesús se encontró con ellas en el camino, diciéndoles, alégrense, alégrense. ¿Cómo respondieron esas mujeres a la aparición de Jesús? ¿Cuál era su postura ante el rostro de Dios en la presencia de Cristo? Se postraron y lo sostuvieron por los pies y lo adoraron. Luego Jesús les dice a las mujeres que no tengan miedo y además Él les instruye para que lleven un mensaje a sus discípulos, que vayan a Galilea y lo esperen allí. En el Evangelio de Marcos 16, versículo 1 a 8. Marcos 16, versículo 1. Leemos un relato similar. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí,
mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, cuando resucitó Jesús, el Hijo de Dios, de entre los muertos, muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, así como el sol había salido al amanecer, así también había salido al Hijo de Dios. Como profetizó el profeta Malaquías, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4, versículo 2. Como nos recuerda Simon Kistemacher, o Simon Kistemacher, en su comentario sobre Apocalipsis, Dios creó el sol para dar luz al mundo. Del mismo modo, Jesús, el Hijo de Dios, es la luz del mundo. Juan 8, 12. Así como el sol penetra en las tinieblas con su luz, así también Jesús da la única luz espiritual que puede penetrar a través de la oscuridad de un mundo maldito por el pecado. En Apocalipsis, Juan nos dice que en la Nueva Jerusalén, la ciudad no tenía necesidad del sol, ni de luna para brillar en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba. El Cordero es su luz. Por lo tanto, parece apropiado que el primer día de la semana se llama Día del Sol o Sunday en inglés. También es interesante notar que incluso hoy en día, en muchos otros idiomas, el nombre del domingo da testimonio, ya sea intencionalmente o no, de nuestro Señor Cristo. En Grecia, el primer día de la semana se llama Emera Kyriake, el día del Señor. En los países de habla portuguesa y española, el primer día de la semana es domingo, día del Señor. Las escrituras se refieren al domingo como el día del Señor en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Porque el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. El término día del Señor, significa un día que pertenece exclusivamente al Señor. Dios ha consagrado o aportado el primer día de cada semana para sí mismo como su día sagrado. El día del Señor pertenece exclusivamente al Señor Jesús, es su día. ¿Y por qué? Porque el primer día de la semana es tan especial que Dios llamaría a todos en todas las épocas a dedicarlo completamente a Él y a su servicio. Es porque es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo es el acontecimiento más grande e importante en la historia del mundo. Y por lo tanto, parece apropiado que observemos la resurrección de Cristo el primer día de la semana, 52 semanas, días al año. 52 veces al año.
Marcos también añade en Marcos 16, versículo 9. Hay más. Marcos 16, versículo 9 hasta 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces Cristo se levantó temprano el primer día de la semana. Nótese que Marcos dice que se le apareció primero a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Podríamos esperar que Jesús se le apareciera primero a su madre María, o a Pedro, o a su amado discípulo Juan, pero no lo hizo. Más bien se le apareció primero a María Magdalena, quien era en verdad, un trofeo de la gracia de Dios. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Los pecadores. ¿Qué mayor testimonio hay de las buenas nuevas del Evangelio que el hecho de que el Cristo resucitado se apareció primero a una mujer que una vez había estado bajo el poder y el dominio de Satanás? Al igual que el apóstol Pablo, Dios por su gracia soberana redimió a esta mujer pecadora y la transformó en miembro de su desposada, la iglesia. En agradecimiento a Dios por su salvación, María Magdalena vino a ser una valiente testigo de Cristo, al igual que la mujer samaritana, a quien Jesús salvó en el pozo de Sicar. María Magdalena entonces fue y lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Sin embargo, se nos dice que ellos tenían poca fe. No estaban dispuestos a creer el testimonio de María Magdalena de que Cristo estaba vivo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, 1 a 12, leemos más. Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones. 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí Lucas enfatiza el acto de fe de Pedro. La mayoría de los apóstoles no creyeron en el testimonio de estas mujeres. Sin embargo, el apóstol Pedro, que acababa de negar a Cristo 3 veces, y también el apóstol Juan, no desestimaron su testimonio. En Lucas 24, versículo 25 a 27, Lucas añade la respuesta de Jesús a aquellos que todavía no creían plenamente en el testimonio de estas mujeres piadosas. Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrará en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas del Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces toda la Biblia habla de Cristo. 66 libros de la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento da testimonio del Mesías que había de venir. Por lo tanto, también nos beneficiamos enormemente al buscar a Cristo, al estudiar las escrituras del Antiguo Testamento. Finalmente, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 a 18, leemos acerca de la resurrección de Cristo desde un punto de vista algo diferente. Pero una vez más, Dios enfatiza el papel de María Magdalena como testigo de la resurrección y como mujer escogida de fe. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, un nombre en el Evangelio de Juan por el apóstol Juan, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó.
porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces, ¿qué sucedió cuando los discípulos se fueron? Juan continúa en el versículo 11. Pero María, es decir, María Magdalena, estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo Rabón, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he sabido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darlos a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Las mujeres del primer domingo de resurrección fueron realmente bendecidas. Y tal vez ninguna mujer fue más bendecida que María Magdalena, la mujer a quien Jesús salvó por su gracia y convirtió en su fiel seguidor. Claramente, no solo los hombres, sino también las mujeres tienen un papel vital en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo. Recordemos el amor especial que Dios tiene por las mujeres que los siguen fielmente, por aquellas que buscan servirle y obedecerle. Las mujeres del domingo de resurrección deben ser un modelo a seguir para todas las mujeres piadosas. Hermanos y hermanas, ya sea hombre o mujer, niño o niña, confiemos todos en Cristo, como lo hiciera aquellas mujeres fieles del domingo de resurrección. Aferrémonos a todos a Cristo y demos testimonio de Él con valentía y sin temor, como lo hicieron estas mujeres piadosas. Seamos fieles. Seamos fieles en seguir a Cristo y en servir. Regocijémonos, hermanos, porque Cristo ha resucitado verdaderamente. Amén. Oremos. Padre Celestial, nos has dicho, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Te alabamos, Señor, por tu obra soberana en los corazones y en las mentes de los hombres y mujeres, niños y niñas que has elegido para la vida eterna. Te alabamos, Señor, por elegir a hombres y mujeres débiles, de poca fe, los peores de pecadores. Señor, elegiste a María Magdalena y a Pedro y a Juan, y nos eliges a nosotros, débiles como vasos de barro que somos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese luz, es el que resplandecieron en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu asombrosa gracia y abundante misericordia, que nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para nuestro Padre. Que cada persona reunida aquí esta mañana te conozca y sea hallada en ti, no teniendo nuestra propia justicia, sino la que es por la fe en Cristo, para que te conozcamos a ti y el poder de tu resurrección y la participación en tus padecimientos, llegando a ser semejante a ti en tu muerte, para que en alguna manera llegaremos a la resurrección de entre los muertos. Señor, a ti sea la gloria y el imperio de los siglos a los siglos. Amén.